Shalom, shalom, amados hermanos, gracias por estar aquí en Hazak Ve Ematz, esfuérzate y sé valiente. Vamos a hablar sobre la predestinación. La predestinación no es lo que te han enseñado y este tema surge a raíz de una pregunta que me hicieron en Telegram. La pregunta es por parte de nuestra hermana Karina Partidas y dice así: Hola Iván, recién vi el nuevo video del nuevo pacto, pero tengo una duda y es a raíz de ese video. La predestinación. ¿Somos predestinados para salvación? ¿A qué se refiere cuando se indica este término? Confunde. Bueno, gracias Karina por esta interesante pregunta. Con mucho gusto vamos a dar una respuesta. Y para quien no conozca este tema en teología, la predestinación... hay un tipo de predestinación que es incondicional, es una doctrina que se refiere a la idea de que Adonai, el Eterno, ya ha seleccionado a ciertas personas para ser salvas, incluso antes de que hayan nacido o antes de que hayan hecho algo para merecer salvación, o por elección o por fe en Yeshua. Lo que se dice es que ya han sido seleccionados. Eso significa también que el Eterno ha elegido a otros para perdición o no ha elegido a ciertas personas para ser salvas. Es decir, el Eterno ha predestinado a ciertas personas para salvación y a otras las ha condenado, o mejor dicho, las otras las ha predestinado para condenación eterna, sin importar la elección individual de cada creyente. Hay principalmente dos posturas, ¿sí? Estas posturas son las siguientes. Los calvinistas, ¿sí? En teología, los calvinistas enseñan un tipo de predestinación y vamos a poner aquí incondicional. ¿A qué se refiere este término? Incondicional se refiere a que el Eterno predestina a unas personas para salvación y a otras para condenación, independientemente de sus acciones o sus decisiones de fe. Y hay otra corriente que es la teología de los arminianos. Los arminianos presentan una predestinación condicional, ¿de acuerdo? Una predestinación condicional que quiere decir que se basa en la fe y las obras humanas, es decir, la salvación es ofrecida a todas las personas, pero cada persona elige si rechazar o no la salvación mediante la fe en Yeshua y una vida de obediencia. ¿Cuál crees tú o cuál consideras de estas dos doctrinas que es bíblica? Por supuesto, la postura de los calvinistas es una mala interpretación de lo que es el término predestinación. Esta idea de que el Eterno ya ha decidido a algunas personas, ha seleccionado a unas personas de antemano para salvación y a otras las ha hecho a un lado o no las ha elegido y su destino sería la condenación, nace de una mala interpretación de varios textos. Vamos a ver algunos ejemplos de dónde surge esta interpretación de que hay personas que ya han sido seleccionadas para salvación y se mencionan términos como desde antes de la fundación del mundo, antes ya los conoció y a los que conoció los ha predestinado. Vamos a ver esos textos en las Escrituras que llegan a causar esta confusión respecto a la predestinación. Acompáñame por favor a Romanos 8:28. Romanos 8:28 nos dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Elohim todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, es decir, a los que aman a Elohim, a quienes han tomado la decisión de amar al Eterno. Versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó, y aquí está esta palabra que vamos a analizar, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces aquí menciona que hay ciertas personas que dice, antes conoció y también los predestinó. Prestemos atención a esta expresión. Dice, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Algunos creen que lo que está diciendo aquí es que Elohim, el Padre Eterno, ha elegido a algunas personas para salvación desde antes que nacieran y eso significaría que rechaza a otras. Otro texto que se usa para enseñar la predestinación incondicional calvinista es Efesios 1:4. Lo voy a leer desde el 3, versículo 3, Efesios 1:3. Bendito sea Elohim y Padre nuestro y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías. Y mucha atención al versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él
en amor, habiéndonos, una vez más el término, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua, el Mesías, según el puro afecto de su voluntad. Entonces lo que nos dice aquí es que conforme a la voluntad del Eterno, aparentemente ya nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo, habiéndonos, dice aquí, predestinado para ser adoptados hijos suyos. Entonces aquí aparecen expresiones como nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua el Mesías. Y vamos a preguntarnos, ¿esto realmente significa que el Eterno ya ha elegido a ciertas personas para salvación? ¿Qué pasa con todos aquellos quienes no han sido elegidos? ¿Significa que hay otras personas a las cuales no ha elegido y no tendrán salvación? ¿Estos textos realmente confirman esto? ¿Cómo entenderlo? ¿Sí? ¿Tú qué opinas? La Biblia enseña, y vamos a adentrarnos en la explicación de estos conceptos, especialmente el de la predestinación. La Biblia enseña que la salvación depende de la fe de las personas, de la fe que las personas desarrollen en el Mesías Yeshua. Es decir, las personas pueden elegir si responden o no responden al llamado del Eterno. El Eterno ofrece la salvación a todos, no hay una selección previa. De antemano no hay quienes ya han sido seleccionados para salvación y otros han sido rechazados. No funciona así. La Biblia dice que el Eterno ofrece la salvación a todos y cada uno de los seres humanos y depende de cada persona rechazar ese llamado o aceptar ese llamado. Pero la predestinación incondicional no es bíblica en este sentido. ¿Acaso crees que la Biblia enseña que el Eterno ha elegido a ciertas personas para salvación sin que tenga en cuenta sus obras, su fe, sin que hayan hecho nada en esta vida? Si tu respuesta es sí, eso se le llama predestinación incondicional y, como comentamos, es parte de la doctrina calvinista, ¿sí? Sin embargo, esta doctrina presenta varios problemas. Tiene problemas con las escrituras, ¿sí? Hay varias situaciones que contradicen lo que la misma Biblia enseña. Y vamos a ver esas contradicciones. La primera contradicción es esta. La predestinación incondicional o calvinista distorsiona la justicia de Adonai. ¿Sí? No es compatible con la manera en la que el Eterno establece justicia conforme a las Escrituras. Si el Eterno ya ha elegido a algunas personas, esto sería injusto para aquellos que no son elegidos. ¿Sí? ¿Cómo se reconcilia la predestinación incondicional con el amor, la misericordia y la justicia del Eterno? La Biblia dice que la justicia de Adonai para salvación no depende de la elección divina, sino de que cualquier persona haya adquirido fe en Yeshua. Y ahí vemos algunos textos bíblicos que vamos a analizar. Juan 3:16, veamos qué nos dice Juan 3:16. Nos dice lo siguiente: porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el texto. Está disponible la salvación para todo el mundo y solo basta que las personas elijan creer. Todo aquel que en él cree no se va a perder y va a tener vida eterna. También leemos esto en Juan 3:36, que dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim está sobre él. Si te das cuenta, estos versículos sugieren que la salvación está disponible para todos aquellos que creen en Yeshua y siguen su voluntad. Esto quiere decir que la salvación se basa en la respuesta y la fe de las personas en el Mesías. Y esto es contrario con la predestinación incondicional. La predestinación incondicional es contraria con la justicia del Eterno. Otro problema que presenta la predestinación incondicional es contraria a la elección del hombre. ¿Sí? El hombre, el Eterno, dio la posibilidad de que cada ser humano pueda elegir aceptar el llamado del Eterno o rechazar el llamado del Eterno, o, como ya lo leímos, conforme a si
si cree, si va a adquirir o va a tener fe en Yeshua o no va a tener fe en Yeshua. Si consideramos la predestinación incondicional, que dice que si algunas personas ya han sido elegidas y otros han sido rechazados por parte del Eterno, una elección divina, ¿cómo se reconcilia entonces esta predestinación con la elección del hombre sobre el bien y el mal? Esto significa que las personas entonces no tienen elección o ninguna responsabilidad acerca de su propia salvación. ¿Te das cuenta? Si el Eterno ha elegido ya a ciertas personas, esto es un problema con la responsabilidad de cada ser humano en la búsqueda y en el cuidado de su salvación. La Biblia dice que Adonai quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? Eso es una puerta abierta a que todos alcancen arrepentimiento y salvación. Que todos sean salvos, no solamente algunas personas predestinadas. Y eso lo vemos aquí en estas referencias escriturales que vamos a leer, por supuesto, 2 de Pedro 3:9 y Deuteronomio 30:19. Vamos con el primero. Acompáñame, por favor, a 2 de Pedro 3:9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos procedan al arrepentimiento. Aquí dice que la salvación no es algo selectivo por parte de Adonai, sino que está disponible para todas las personas que se arrepienten. Las personas tienen la posibilidad de tomar una elección, de renunciar al pecado y vivir bajo la voluntad del Eterno por la fe en Yeshua para ser salvas. El Eterno le ha dado libertad a las personas de elegir si seguir su voluntad o rechazarlo, y esto lo podemos ver también desde la Torá. Dijimos que es Deuteronomio 30:19. Nos dice lo siguiente: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto, ahí viene la elección, os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y la elección que tiene que ver con la vida y la bendición tiene que ver con el versículo 20 que dice: amando a Adonai tu Elohim, atendiendo su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Adonai a tus padres. Entonces, este texto demuestra que cada persona tiene la libertad de elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, entre obedecer al Eterno o rechazar al Eterno, y lo que elija la persona determina su destino eterno. Esta idea de elección individual está presente en toda la Biblia, así que la elección divina no se basa en cómo lo enseña la predestinación incondicional, ¿sí? Sino que el ser humano tiene la responsabilidad de dar una respuesta al Eterno, si va a rechazar su oferta de salvación o va a aceptar su oferta de salvación a través del Mesías Yeshua. Luego tenemos también otro problema más, tenemos el problema de la evangelización. La predestinación incondicional presenta un problema con la misión del Evangelio, la misión del Evangelio. La predestinación incondicional es contraria a esta responsabilidad, a esta labor de transmitir el mensaje de salvación, la Besorá, el Evangelio, las buenas nuevas. Si la predestinación es verdad, ¿qué sentido tiene entonces la predicación del Evangelio y el llamado a convertirse a Adonai, a hacer teshuvá al Eterno? ¿Cómo se relaciona esta enseñanza de la predestinación incondicional con la responsabilidad que tenemos como creyentes de compartir el mensaje de salvación a todas las personas? ¿Qué nos dice Yeshua al respecto? Lo vemos en Mateo 28:19. Mateo 28, 19 y 20 dice lo siguiente: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto quiere decir que la predicación del Evangelio es muy importante para el proceso de salvación y para que todos tengan la oportunidad de responder al llamado de Adonai, y esto habla de que cada persona puede elegir. Dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y pregunta Pablo lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual
no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice que la salvación está disponible para todos aquellos que invoquen el nombre de Adonai, pero esto requiere, primero, haber creído en el Mesías Yeshua. Pero para creer en el Mesías Yeshua deben haber oído la palabra del Creador, ¿sí? Deben haber tenido la oportunidad de oírla y aceptarla. Y para lograr eso debe haber personas que prediquen la palabra de Adonai. La predestinación, como se enseña en algunos círculos teológicos, no es bíblica, sino que la salvación depende de la fe en Yeshua y la obediencia a los mandamientos del Creador. La salvación depende de la fe en Yeshua y de la disposición de seguir la voluntad de Adonai. Pero entonces, ¿cómo comprender pasajes que hablan directamente de la predestinación? Ya lo vimos. ¿Cómo entender estos pasajes? ¿Cómo concilian con esto que estamos comentando? Vamos a leer de nuevo Romanos 8:28. Dice, y sabemos que los que aman a Elohim, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Se requieren ser llamados. Pero dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que hay cierto grupo que fue predestinado? ¿Sí? Fue predestinado para ser hecho a imagen del Hijo. Luego tenemos también en Efesios 1:4 las siguientes palabras. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santo y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿A quién se refiere Pablo cuando dice que hay cierto grupo que ha sido predestinado? Utiliza expresiones como todos los que antes conoció, también los predestinó, nos escogió en él antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua. Para comprender estas expresiones es necesario darnos cuenta de que no es una expresión utilizada de forma individual, sino que cuando se usa el término predestinados o predestinación, habla de forma colectiva, habla de un pueblo escogido. Revela que un pueblo ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo, que hay un pueblo, la idea de un pueblo, el perfil que iba a tener ese pueblo, eso ya estaba en los designios de Adonai antes de la fundación del mundo. Es decir, que ya ha sido planeado la conformación de un pueblo para Adonai que estaba destinado a actuar conforme a su voluntad para ser ejemplo para todas las naciones. El Eterno ya tenía en mente un pueblo que debía ser conforme a la imagen y semejanza de Adonai, y para esto el Eterno les daría mandamientos, les daría instrucciones para ser llamados hijos de Adonai y recibir todas sus bendiciones. Vamos aquí, en amor habiéndonos predestinado. La palabra predestinado la vamos a analizar, es una palabra formada de dos términos. En griego, sí, y voy a ampliar esto, aquí en griego, predestinado, ahí está, aquí está, lo tenemos como proorizo, ¿sí? Ahí vemos esta palabra en griego, es la palabra que se está utilizando para predestinación y la vamos a analizar aquí en mis anotaciones. Aquí está, predestino. Aquí está, priorizó. ¿Sí? Priorizó es una palabra conformada de dos términos. Tenemos el término pro y el término jorizó. ¿De acuerdo? El término pro significa, y vamos a cambiar aquí el color, significa antes o de antemano. ¿De acuerdo? Y el término horizó significa lo siguiente, significa marcado, limitado, si estoy hablando de horizó, limitado, significa también nombrado, significa determinado, incluso elegido. Y esta palabra, horizó, es homóloga de otra palabra que en este caso es hebrea, ¿sí? Que es la palabra bajar. Aquí está la palabra bajar. Bajar es el homólogo hebreo de este término, que también significa seleccionar, elegir, estimar, escoger. Entonces lo que nos está diciendo Pablo es que hay cierto grupo que ya fue seleccionado, elegido, estimado, escogido antes o de antemano, ¿de acuerdo?
Y este término bajar aparece en la Torá en Deuteronomio 7, 6 y 8. Vamos a leer lo que nos dice Deuteronomio 7, 6 y 8. Este término, que es en griego orizó y en hebreo bajar, ¿sí? Bajar, no confundir con bajar en español. Bajar en hebreo es escoger, seleccionar, elegir, estimar o escoger. Aparece en Deuteronomio 7:6. Acompáñame a Deuteronomio 7:6. Dice lo siguiente: porque tú eres pueblo santo para Adonai tu Elohim. Adonai tu Elohim te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Adonai y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dice también, sino por cuanto Adonai os amó. Hay un pueblo que fue amado por Adonai y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Adonai con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y aquí está el término es escogido. Fueron escogidos, fueron destinados. Bajar, aquí está el término bajar. Fueron destinados. Aquí está el término que te comento. Escogido. Y el término es bajar, bajar. Este es el término al que se refiere Pablo cuando utiliza la expresión predestinó. Esto quiere decir que el pueblo de Israel bíblico, tiene un papel importante en el plan redentor de Elohim. Según las Escrituras, el Eterno eligió a Israel como un pueblo especial y le hizo promesas específicas para su salvación y restauración. Estas promesas alcanzarían a todo aquel que decida ser parte de ese pueblo. Esta elección divina de Adonai por su pueblo aparece en la promesa que el Eterno estableció con Abraham en Génesis 12:2. Vayamos por favor a Génesis. Génesis 12:2 y dice lo siguiente: haré de ti, se refiere a Abraham, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El Eterno hace un pacto con Abraham en el que le promete hacer de él una gran nación, bendecirla, ¿sí? Bendecir a Abraham, bendecir su descendencia y bendecir a todas las naciones a través de él y a través de su linaje. Esto demuestra que Israel ya se encontraba en la mente del Eterno antes de la fundación del mundo. Él ya tenía un plan de establecer un pueblo escogido con las características descritas en la Torá. Un pueblo obediente a los mandamientos, un pueblo, mejor, hablando de la expectativa del Eterno. El Eterno tenía la expectativa de formar un pueblo que guarde sus mandamientos, que sea conforme a su imagen y semejanza y que sea de testimonio y de ejemplo para todas las naciones en el mundo. Y esta verdad se revela a lo largo de las Escrituras. Este plan del Eterno que Adonai ya tenía pensado desde antes de la fundación del mundo es la razón por la cual Adonai llamó a Moisés para liberar a su pueblo escogido, ¿sí? De Egipto. Vamos a Deuteronomio 7:6. Dice lo siguiente: porque tú eres pueblo santo para Adonai tu Elohim te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y luego habíamos leído en el versículo 8, sino por cuanto Adonai os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Adonai con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Prestemos atención a lo siguiente. Aquí dice que Elohim eligió a Israel como un pueblo especial. Los destinó como su pueblo. Y esto no significa, importante, esto no significa que todas las personas en Israel fueran automáticamente salvas por esta elección que el Eterno hace sobre el pueblo Israel. Para ser parte del pueblo era necesario que las personas en lo individual fueran obedientes a su voluntad. La elección de Israel fue divina. El Eterno elige a Israel para que tuvieran una relación con el Eterno que implica seguir sus mandamientos, estar en pacto con Adonai. Pero si una persona en lo individual no guardaba sus mandamientos, no guardaba ese pacto, era separada del pueblo, la persona dejaba de ser israelita, pero Israel seguía siendo el pueblo escogido.
Y eso sí es una persona. Si son dos personas las que rompían el pacto, esas dos personas dejaban de ser Israel, pero Israel seguía siendo pueblo de Adonai. Si eran 3 personas, esas 3 personas dejaban de ser Israel. Si eran 10 personas las desobedientes que rompían el pacto, esas 10 personas dejaban de ser pueblo de Israel, pero Israel seguía siendo el pueblo escogido de Adonai. Ahora, ¿qué pasa si todas las personas que conforman el pueblo de Israel rompen el pacto y violan los mandamientos del Eterno? Dejan de ser israelitas, dejan de ser parte del pueblo, pero el proyecto llamado Israel sigue en pie, solo que ahora, para que las personas tengan la oportunidad de regresar a ser pueblo, se requiere un redentor para regresarles su condición de pueblo escogido. Por eso todas las profecías mesiánicas estaban dirigidas a Israel. El Eterno sigue teniendo en mente este designio, este deseo, este proyecto llamado Israel, pero ahora las personas que rompieron el pacto necesitan regresar a esa condición de pueblo. Y para eso se necesita la presencia, la salvación por medio de un redentor. Vamos a leer algunas profecías para confirmar esto con las Escrituras. Una primera profecía que vamos a leer es Jeremías 23:5. Dice lo siguiente: He aquí que vienen días, dice Adonai, que levantaré a David renuevo justo, refiriéndose al Mesías, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Las dos casas serán salvas bajo la mano poderosa del rey Mesías. Y este será su nombre con el cual se le llamará. Al rey Mesías se le llamará Adonai Yud-Hei Vav-Hei, justicia nuestra. Otra profecía, hay muchas profecías, pero otra que puede ayudarnos a confirmar esto es Zacarías 9:9, que dice lo siguiente: Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Habla del Redentor que será salvador, humilde, cabalgando sobre su asno, sobre su pollino, hijo de asna. ¿Sí? Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará Shalom, paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. A lo largo de las Escrituras encontramos numerosas profecías que hablan de un Redentor que vendrá a salvar al pueblo de Israel y establecer su reino bajo un nuevo pacto. ¿Sí? De hecho, esto fue confirmado por el Mesías Yeshua en sus propias palabras cuando dice lo siguiente. Mateo 15:24. Yeshua respondió y dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estas palabras de Mateo 15:24 nos dicen que la misión del Mesías estaba destinado a ayudar a las personas a regresar al plan original del Eterno y darle continuidad al deseo, al proyecto de Adonai de formar un pueblo que escogió antes de la fundación del mundo. Ese pueblo sería un reino y seguirá siendo, dentro del plan de Adonai, un reino de sacerdotes y gente santa, llamado a ser luz para las naciones, que fuera de testimonio para todos los pueblos sobre cómo una nación debe relacionarse con Adonai, para que los gentiles tuvieran la oportunidad de renunciar a su condición de gentiles, a su condición de fuera de pacto, para añadirse al proyecto del Eterno llamado Israel. Y en ese sentido, como creyentes en Yeshua, tú y yo que creemos y somos seguidores de Yeshua, somos la continuidad del pueblo escogido. Lo podemos confirmar comparando versículos que están en el Tanaj, en la Torá, lo que conocemos popularmente como Antiguo Testamento, y textos que se encuentran en el Brit Hadashah, Pacto Nuevo, Pacto Restaurado, o conocido popularmente como Nuevo Testamento. El primer texto que podemos comparar es Éxodo 19:5. Dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dice aquí que el pueblo escogido de Adonai será un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Cuándo?
cuando escuchen la voz y guarden el pacto. Aquí se establece la elección divina del Eterno sobre Israel como pueblo especial para Elohim, y luego vamos a leer la continuidad de este pueblo en el Brit Hadashah, 1 de Pedro 2:9. Dice lo siguiente: mas vosotros, aquellos que han creído en Yeshua, mas vosotros sois linaje escogido, aquí está escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. En este texto se muestra que la elección divina de Israel establece continuidad en todos los que creen en Yeshua. Los que creemos en Yeshua somos continuidad del proyecto de Adonai para Israel. También leemos en el Tanaj, en los profetas, vayamos a Isaías 42:6, lo siguiente: sobre Israel dice Adonai: yo Adonai te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Aquí se habla de Israel como la luz para las naciones, un llamado que se extiende a los creyentes en el Mesías Yeshua en el Brit Hadashah, pacto restaurado, pacto nuevo, Mateo 5:14. Mateo 5:14 dice lo siguiente: vosotros, la continuidad del pueblo de Israel, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como creyentes somos llamados a ser luz para el mundo como continuidad del proyecto de Adonai para Israel. Ahora, como creyentes tenemos la responsabilidad de vivir de acuerdo a los mandamientos de Adonai, ser testimonio para los demás para que también encuentren salvación en Yeshua. Entonces, el concepto predestinación revela que Adonai tenía un proyecto en mente desde antes de la fundación del mundo de formar un pueblo para él que guardara sus mandamientos, un pueblo conforme a su voluntad, que fuera el ejemplo para las naciones de todo el mundo para saber cómo un pueblo debe relacionarse con Adonai. Y nosotros somos la continuidad de ese pueblo. Para comprender el término de predestinación, si puedo proporcionar un ejemplo que ilustre el concepto de la predestinación o la elección divina y a su vez respete la elección de cada persona para seguir al Eterno, por favor ayúdame con esto y permíteme utilizar este ejemplo. Podemos pensar en dos aviones que están a punto de despegar. Son dos vuelos con destinos diferentes. Un vuelo lleva a la salvación y otro vuelo lleva a la condenación eterna. Aquí el Eterno ya ha predestinado ambos vuelos. Ha elegido desde antes de la fundación del mundo el vuelo que lleva a la salvación y ha ofrecido a todas las personas la oportunidad de abordar ese vuelo mediante la fe en Yeshua. Es decir, la fe en Yeshua es como el boleto, ¿sí? El pase para abordar el vuelo que lleva a la salvación. Y todas las personas en el mundo tienen la libertad de elegir si desean abordar ese vuelo o no. Todos los que no creen en el Mesías Yeshua y rechazan la salvación, entonces tienen que abordar el vuelo que lleva a la condenación eterna, que también fue predestinado este vuelo antes de la fundación del mundo para ese propósito. Elohim, el Eterno, no predestinó a nadie a ese vuelo, ¿sí?, sino que cada persona tiene la libertad de elegir por sí misma si quiere abordarlo o no. ¿Me explico? Es importante tener en cuenta que la elección divina no se trata de la elección individual de ciertas personas para salvación o condenación, sino que la predestinación es la elección de un pueblo especial para Adonai. Todas las personas tienen la oportunidad de ser parte de ese pueblo si creen en Yeshua y aceptan su salvación, independientemente de su trasfondo, de su género, de su raza, de su estatus social, no importa, eso el Eterno no hace acepción de personas. La predestinación no debe interpretarse como una determinación individual para salvación, sino como la elección divina de un pueblo especial, conforme al perfil que Adonai ha diseñado en su Torah. Eso lo vemos al final de la historia. Vemos que ese proyecto de Adonai se cumple al final de la historia y lo leemos en Apocalipsis 21:3. Primero me gustaría leer Apocalipsis
14:12. Todos los que son santos, apartados, ¿sí? Los santos es una manera de decir apartados para Adonai. Dice aquí que los santos son. Aquí está la paciencia de los santos, Apocalipsis 14:12. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen la fe en Yeshua. Y luego vemos el cumplimiento en Apocalipsis 21:3. Apocalipsis 21:3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo, el Mishkan de Elohim con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán por fin su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. ¿Sí? Ahí está el plan original. El Eterno está destinando a todos a llegar a conformar un pueblo con el perfil que Él nos ha mostrado en su Torah. Lo que debemos aprender de las Escrituras es que el Creador ha elegido a un pueblo especial para recibir todas sus bendiciones, para recibir salvación, y si tú tienes fe en Yeshua, entonces tienes acceso, tienes participación en este maravilloso plan de Adonai. Así que conozcamos la verdad, porque la verdad nos hará libres.